Sí se oye, Daniuca. Ok. Bien, primero que nada, ¿qué es la corteza cerebral? Esta es una sustancia gris que va a cubrir la superficie de los hemisferios cerebrales. Esta está formada por lo que es un tejido nervioso. Dependiendo del buen funcionamiento de esta corteza, podemos tener la capacidad de percibir todo aquello que nos rodea, imaginar, pensar y tener un buen dialecto de lenguaje, entre muchas otras cosas más que nos va a permitir la corteza cerebral. Bien, existen tres tipos de corteza. Tenemos la arquicorteza, la paleocorteza y la isocorteza. La arquicorteza es la parte de la corteza cerebral más antigua. Esta se encuentra formada por lo que es el hipocampo. Esta arquicorteza es la que se va a encargar de las respuestas automáticas y los mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza, esta se va a encontrar en medio de las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. En ella se alberga las terminaciones de las vías olfatorias, lo que quiere decir que es allí donde se encuentra el cerebro olfatorio de las personas. Y por último, la isocorteza es la zona de la corteza encargada de los procesos del razonamiento y del pensamiento abstracto. Bien, como antes mencionado, la corteza cerebral se encuentra formada por diferentes capas del tejido neuronal. Esta se va a encontrar conocido como la materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente, lo que va a implicar un potente desarrollo para nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. Bien, la primera capa es la capa molecular. Esta es la capa más externa y también es conocida como la capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica que va a estar formada por una red de fibras neuronales. Bien, la segunda capa, que es la granular externa, ella es la que va a conformar lo que es la corteza cerebral y ella va a estar formada por una cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de estas células se van a infiltrar en la capa molecular, entrando hacia la zona más sumergible de la corteza cerebral, acoplándose así con diferentes zonas de la corteza. La tercera capa, que es la piramidal externa, esta va a recibir su nombre debido a las células que lo componen, es decir, las células piramidales. Estas van a dirigir sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales, en la forma de las proyecciones, asociación y comisurales. Bien, la cuarta capa, granular interna, ella se encuentra formada esencialmente por las numerosas células estrelladas, en la cual la mayoría de estas van a recibir las aferencias de las zonas del tálamo. Estas fibras ordenadas horizontalmente son conocidas como banda externa de Bailey. Y la quinta capa piramidal interna o ganglionar, en esta van a existir una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como las células estrelladas de Martinotti, y sus filamentos van a estar dispuestos en horizontal. También van a conformar la parte de lo que es la banda interna de Bailey. La capa multiforme, que es la última capa, o también llamada polimórfica, se encuentra formada por células de tipo fusiforme, las cuales se van a derivar la información a la corteza y al tálamo, y a los núcleos estriados. Además, también incluyen las células piramidales del cuerpo triangular u ovoide. Viene... Buenas noches, soy Marco Moreno. Pues yo le voy a hablar sobre los componentes celulares de la corteza cerebral, el cual esta se encuentra por
6 tipos de células. Una de las dos de las más importantes son las células estrelladas y las células piramidales. Las células estrelladas o granulares son pequeñas neuronas del axón un poco más cortos que no salen de la corteza, sino que son principales neuronas corticales. Las células piramidales reciben su nombre por la forma piramidal en su forma, que son neuronas un poquito que varían su tamaño, que pueden encontrarse un poco más grandes, que estas vendrían siendo células de Betz, con cuerpos que miden hasta 120 ajá. Del vértice superior salen largas dendritas apicales que salen a la superficie de la corteza. De la base, que suelen ser dendritas basales que se extienden horizontalmente. El axón suele ser un poco más largo y se asigna a otras áreas corticales, como viene siendo otra de lo que son las células horizontales. Son interneuronas que se encuentran en lo que es la capa externa, que suelen desaparecer después del nacimiento. Las células fusiformes tienen a ser forma de uso y se encuentran en lo que es la capa cortical más profunda, y sus axones salen lo que es de la corteza. Y las células de Martiottini se encuentran en todas las capas y envían sus acciones hacia la superficie. La siguiente lámina. Bueno, aquí en esta imagen refleja prácticamente lo que es una célula piramidal, en cual se encuentra la parte superior, la dendrita apical, y la dendrita basal por un lado lateral, haciendo así que sus axones vienen haciendo más cortos. La siguiente. La siguiente. Bueno, como mi compañera ya lo dijo, esta se organiza por 6 capas, lo que son la molecular, granular, piramidal, granular interna, piramidal interna y la multiforme. Que estas van desde la superficie hasta la zona inferior. Lo que es la capa molecular viene siendo una capa sináptica. La capa granular externa contiene que son células más pequeñas, tanto estrelladas como piramidales. La capa piramidal externa envía los axones hacia la zona de la corteza o zonas subcorticales, y la capa granular interna, que consiste en células estrelladas estrechamente agrupadas, que muchas de estas son neuronas que reciben respuestas aferentes, lo que es el tálamo, y la capa piramidal interna, que contiene células piramidales estrelladas, Martiottini. Los axones son proyecciones subcorticales del tronco, la médula y la médula espinal. La siguiente. Esta se encuentra por fibras, por 4 fibras que conforman lo que es la fibra de proyección, que conectan lo que es la corteza con las estructuras subcorticales, y puede ser aferente y eferente. Las fibras corticales conectan diferentes áreas de la corteza. Las fibras de asociación conectan distintas zonas corticales del mismo hemisferio. Las fibras comisurales interconectan lo que son ambas partes del hemisferio. Y la siguiente. La siguiente. Bueno, las áreas relacionadas con el lenguaje, esto viene siendo predomina más en lo que es la parte del hemisferio, en la parte del hemisferio izquierdo. El área, esta se encuentra localizada en lo que es el hemisferio izquierdo del cerebro. El área de la Broca
es lo que es el área de Brockman, de la 44-45, que es la situada en la parte posterior inferior del lóbulo frontal, área motora de lo que es el lenguaje y cerca del área de la broca que representa músculos faciales y laringe. Lo que viene siendo el área de Wilke, lo que es el área de Brockman 22, situada en lo que es la parte posterior izquierda del lóbulo. Esta se relaciona con lo que es la comprensión. El corteza motor primario, que es el área de Brockman 4, relacionada con lo que es el control de los movimientos. El cortex auditivo primario, que son áreas de Brockman 41 y 44, como lo refleja en la última imagen, y que esto también se encuentra registrado lo que son el área límbica, que esto proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para actuar en otras áreas de lo que es el encéfalo, que se basa en motivar un proceso de aprendizaje. Gracias. Creo que me toca a mí, ¿no? Sí, continúa tú. Ah, ok. Voy ya. Va. Ajá, ya ven la diapositiva. Sí, Ok. Bueno, mi nombre es Manuel Herrera. Yo les vengo a hablar sobre lo que es el área sensitiva y somatosensorial y lo que es el área motora y premotora de la corteza cerebral, pues, propiamente dicha. Para comenzar, bueno, hablaré de las áreas sensoriales y sensitivas. Se denominan áreas sensoriales primarias aquellas que reciben señales cuyo origen inmediato es el anterior es el tálamo. Las áreas sensoriales son las que reciben y procesan información procedente de los receptores sensoriales, normalmente pertenecientes a los que denominamos órganos de los sentidos, que son la vista, el olfato, el gusto, el oído y lo que es el tacto. Este, El tálamo ejerce la función de estación de relevo de la información sensorial y de filtro, de acuerdo con su potencial de relevancia de dicha información. En general, cada hemisferio cerebral recibe información procedente del lado del cuerpo opuesto. Así, la corteza visual izquierda recibe las señales procedentes de la retina del ojo derecho. Por otro lado, la información visual, auditiva y somatosensorial eh, dar la definición en la corteza de los mapas sensoriales topográficos, de manera que la procedente de células sensoriales presentes llega a neuronas corticales adyacentes también. La información visual llega a los ojos hasta la denominada corteza visual primaria, o el área de Brockman número 17, pues, tras pasar por el núcleo geniculado lateral del tálamo. La corteza visual primaria se encuentra en el lóbulo occipital, en la zona posterior del lóbulo occipital, y en ella se configura un mapa retinotópico, en el que la configuración especial de los puntos que reciben las señales reproduce la de los fotorreceptores en la retina. La información visual es posteriormente procesada de manera parcial en diferentes áreas de la corteza, pues se trata de una información con varios componentes: color,
posición, trayectoria, contexto, etcétera, que son procesados de manera independiente hasta que otras áreas, que son las áreas asociativas de la corteza, recrean la imagen. En lo que es la corteza auditiva primaria, se halla en el lóbulo temporal, en las áreas de Brockman 41 y 42, y es como su nombre lo indica, el área cortical encargada de un primer procesamiento de la información auditiva. La información llega a los oídos tras pasar por el núcleo geniculado medial del tálamo. Y también aquí haya definido un mapa sensorial, denominado tonotópico, como en el caso anterior, que era la visual era retinotópico, en este caso es tonotópico. En este caso, las células de la corteza próximas entre sí reciben información relativa a frecuencias de sonidos similares. Hay que tenerse en cuenta que la recepción de sonidos en el oído se produce de tal forma que los tonos se reciben con arreglo de una disposición espacial de los receptores en las células pilosas. La corteza auditiva primaria, que es la que identifica el tono y el volumen del sonido, se halla rodeada por la secundaria y esta a su vez por la terciaria. Cada una de ellas va procesando aspectos cada vez más complejos de la información sonora. En lo que es la corteza somatosensorial, se hace referencia a una franja de los lóbulos parietales del cerebro, en las áreas de Brockman 1, 2 y 3, a la que llegan denominadas sensaciones somáticas procedentes de receptores situados en la superficie corporal y en músculos y articulaciones. Se trata de receptores de tacto, presión, que son barorreceptores, temperatura, que son los termorreceptores, dolor, que son los nociceptores, los superficiales y de posición, que son los propioceptores, y los musculares y articulares. La protección es procesada en otras áreas encefálicas, así, así como en algunos ganglios talámicos, a los que en respuesta somática. Como ocurre con la información visual y auditiva, cada región de la corteza somatosensorial recibe inputs de un área específica del cuerpo. A esas regiones se les denomina áreas de representación. Además, cuanto mayor es la densidad de receptores en una determinada zona del cuerpo, mayor es la superficie de la corteza dedicada a procesar esa información. Esa proporcionalidad y la disposición en que se encuentran las áreas de representación han permitido elaborar el correspondiente mapa somatotrópico, en el que se pueden localizar las diferentes sensaciones. También han permitido elaborar una forma de representación muy ilustrativa que corresponde a un cuerpo, en cuestión en la que el tamaño en cada parte del cuerpo es proporcional a la superficie de su correspondiente área de representación. Pasando a lo que es las áreas motoras, podemos hablar de lo que es las áreas motoras primarias, premotoras, suplementarias, campo frontal y occipital y la corteza prefrontal. El procesamiento e integración de la información recibida en las áreas sensoriales de la corteza puede dar lugar a la generación de respuestas motoras. Con esto quiere decir que tales respuestas se traducen en la contracción de ciertos grupos de músculos esqueléticos y como consecuencia de ello, en la realización de determinadas acciones voluntarias. Respuestas vocales, desplazamientos, movimientos de masticación, gesticulaciones, etc. Las áreas corticales responsables de la planificación, control y ejecución de los movimientos voluntarios se encuentran en la denominada corteza motora primaria, que es el área 4 de Brockman. Y esta a su vez se sitúa en el lóbulo frontal junto a la corteza somatosensorial, aunque separada de aquella
por el surco central. La corteza motora primaria forma parte de una red distribuida de áreas corticales, cada una de las cuales desempeña su propia función de control motor. Estas áreas son la corteza premotora, que es el área 6 de Brockman, que se encuentra adyacente a la corteza motora primaria y por delante de ella. En ella se pueden distinguir a su vez las siguientes áreas: premotora, lateral ventral, premotora lateral dorsal, motora suplementaria y áreas motoras cinguladas. La corteza parietal posterior, que se encuentra en el lóbulo parietal, al otro lado de la corteza somatosensorial, participa en la transformación en órdenes motoras de información sensorial de varias fuentes, así como en tareas de planificación. Es también considerada un área asociativa, aunque como veremos en el caso de las áreas tratadas de esta notación, eh, tal distinción no es fácil de hacer y quizás ni siquiera tiene sentido hacerlo. ¿Qué más puedo decir? Pues eso fue todo. Gracias. Ok, ¿me escuchan? Sí. Coloquen las diapositivas, por favor. Faltó yo, doctor. Ah, dale, Karen. Ah, ya. Bueno, pueden ver la diapositiva bien. Confírmenme si ven la diapositiva. Sí. Sí. Hablaremos sobre la dominancia cerebral. La dominancia cerebral es la capacidad que tienen los hemisferios cerebrales de controlar y regular las funciones y conductas de las personas. En diestro, la dominancia cerebral va a ser la izquierda y en zurdos va a ser dado por el hemisferio derecho. Entonces allí encontramos que ocurre algo llamado lateralización cerebral. La lateralidad es la función que hace posible que nos orientemos en el tiempo y espacio. Se expresa en el hecho de que uno de los lados de nuestro cuerpo predomina sobre el otro para para la realización de la mayoría de las actividades, en especial aquellas que requieren fuerza o habilidad. Esto sucede debido a que la lateralización hace referencia a la distinta especialización de los hemisferios cerebrales. Es decir, un niño no nace zurdo o diestro, sino que se va formando en tal desde la primera infancia, influido por la tendencia genética y por el ambiente en que crece. Entonces, cabe destacar que el hemisferio izquierdo está más especializado en el lenguaje y control de las emociones y el derecho en el pensamiento espacial, la percepción de las emociones y el reconocimiento facial. Sabido esto, entenderemos la diferencia de lateralidad y lateralización. Existe una diferencia. Lateralidad refiere al proceso a través del cual el niño llega a hacer un uso preferente de un segmento sobre su simétrico cuerpo. Y lateralización es la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro. ¿Sí? Ok. Tipos de dominancia. Ahí hablaremos ya sobre hablaremos de el modelo de los cuadrantes cerebrales dado por Ned Herman.
Él cruzó el modelo de Sperry, que se basa en el hemisferio, la división del hemisferio izquierdo y derecho, y el modelo de McLean, o no sé cómo se pronuncia, que es la creatividad en cada persona. Entonces se hicieron 4 divisiones, divididos en letras A, B, C y D. La A es la cortical izquierdo y se refiere al pensamiento lógico, en hecho para apoyar sus decisiones. El B es el límbico izquierdo y refiere a una persona que representa con estilo organizador, pensamientos estructurados y tendente a la secuencialización, o sea, es una persona organizada y así. El C refiere al límbico derecho y se refiere a una persona comunicativa, es decir, que tiene la facilidad para la comunicación interpersonal, pero es poco organizado y poco autónoma. Y el D refiere a que es el tipo de personas que prefieren razonar sus pensamientos de manera más conceptual, sintética y creativa. Lo describe como alguien abstracto. Esos son los 4 tipos de dominancias según el modelo de Neff-Herman. ¿Ya? Ahora, hablaremos de los hemisferios cerebrales y la sustancia blanca. La sustancia blanca se localiza internamente. La sustancia blanca de los hemisferios cerebrales se encuentran debajo de la corteza, eso ya lo sabemos, y está formada por axones mielinizados, ¿verdad? Entonces, dentro de esto encontramos unas fibras nerviosas que forman la sustancia blanca del hemisferio cerebral y se clasifican en 3. Están las de asociación, que es la interconexión entre el mismo hemisferio, ¿sí? Las comisurales, que es la interconexión entre un hemisferio y el otro, y las de proyección. Desarrollaré las fibras de asociación. Las fibras de asociación operan en las circunvoluciones de un mismo hemisferio. Comunican neuronas de una parte de la corteza de un hemisferio con las otras de otra parte del hemisferio. Corresponden a axones de neuronas que proyectan a otras áreas corticales, tanto ipsi como contralateralmente. Algunas de estas fibras conectan giros vecinos o áreas adyacentes del mismo giro, es decir, circunvolución cerebral. Estas fibras de asociación pueden proyectarse sin salir de la corteza, son intracorticales, y otras salen a la sustancia blanca, que serían subcorticales, para luego llegar al sitio de destino. Existen también largos fascículos de asociación para conectar ramas más lejanas. Entre estos están los fascículos longitudinal superior, fascículo acuado, occipital inferior, longitudinal inferior y uncinado occipital vertical. Existe otro grupo de fibras de asociación que conectan ambos hemisferios recíprocamente. Estas son las fibras comisurales. Entre ellas tenemos aquellas que forman el cuerpo calloso, el fornix y la comisura blanca anterior. Aquí en esta imagen podemos observar los fascículos de asociación que antes mencioné. Están ubicados por color. Vemos la función de cada uno, o sea, la ubicación de cada uno. El rojo, fascículo longitudinal superior, el fascículo occipitofrontal inferior, el fascículo uncinado, el fascículo longitudinal inferior. Esas son como las ramas de los fascículos de asociación, ¿sí? Las fibras comisurales, ellos cumplen la función de conectar y transmitir los impulsos nerviosos desde un hemisferio a otro, ¿sí? Pero cruzan la línea media formando una gruesa y compacta estructura, lo que ya conocemos como cuerpo calloso, para que quede claro. Hablaremos también de las fibras de proyección. Las fibras de proyección es la interconexión entre el cerebro y la médula, ¿sí? Entonces,
Transmiten los impulsos desde el cerebro hacia la médula espinal y viceversa. Parten de la corteza a centros inferiores, entonces parten casi de todas las zonas de la corteza cerebral y convergen hacia la cápsula interna. La cápsula interna es una región interior dentro del cerebro conformada por una banda gruesa de fibras neuronales, llamada sustancia blanca, que conecta la corteza cerebral con las regiones inferiores del cerebro y la médula espinal. La cápsula interna está compuesta por un conjunto de fibras nerviosas, tanto ascendentes como descendentes, destacando las fibras corticoespinales, que son las que conectan la corteza cerebral con la médula espinal, y las corticonucleares, que realizan la conexión entre la corteza cerebral y los ganglios basales. Se dividen en varias porciones que se denominan brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Y la región retrolenticular y sublenticular inferior, estas últimas son próximas al núcleo lenticular, ¿sí? Entonces, las fibras de proyección, eh, ya les voy a hablar más sobre eso. Dice que son, mm, son ellas hacen la conducción y la recepción de información, o sea, están a cargo de las fibras de proyección que tienen funciones aferentes y eferentes. Esto quiere decir que son un elemento esencial para transportar datos desde una región del cerebro hacia otra. Ellos funcionan como una especie de proyector de cine, o bueno, con el video game, cuando uno coloca una imagen, algo así, dado que la información que se maneja parte desde la corona radiada, el tálamo, el fornix y los fascículos subcallosos, y la cápsula interna, hasta proyectarse a regiones específicas de la corteza cerebral. Los nervios eferentes y aferentes son partes esenciales de la organización neuroanatómica de las fibras de proyección, en donde los anteriores nervios circulan a través del tronco encefálico hasta, hasta diseminarse por toda la neurocorteza. Uno de los puntos más interesantes de las fibras de proyección es que su complejo entramado de redes las obliga a circundar por las masas nucleares y sustancia gris, además de pasar por los núcleos lenticulares y por el septo pelúcido, el cual es una delgada lámina con la decisiva función de separar los ventrículos laterales. Su alcance es tan amplio que incluso llega a tener la correlación directa con aspectos visuales, musculares, hormonales y cognitivos, lo que indica que las fibras de proyección juegan un papel fundamental en los procesos psicológicos superiores del ser humano. Muchas gracias. Y ahí en esta imagen pues podemos observar lo que acabé de mencionar, la división de las fibras de proyección, que se dividen en ramo anterior, la rodilla y el ramo posterior, y representamos ahí lo que es el tálamo, el núcleo lenticular y así. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ok, buenas noches. Bueno, como ya vieron, es un seminario bastante largo. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctor. Okay. Coloqué las diapositivas, pero hoy no nos vamos a guiar tanto en las explicaciones de la diapositiva, porque ya vimos que son bastantes y son muchos contenidos. Entonces, vamos a guiarnos de un resumen que yo hice cuando era estudiante, y vemos si tenemos alguna imagen o algún tip en la diapositiva que nos ayude. Entonces, pero colócala de todas maneras. Colocamos la diapositiva, doctor. Sí, sí, por favor. Ok.
Ábrela allí donde dice corteza cerebral, la segunda. Ok. Bueno, para empezar, que quede claro que la corteza cerebral y córtex es lo mismo. Córtex es como la abreviatura de la corteza cerebral. Como allí dice, es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales y es la capa más externa de ellas. Es lo que se puede ver a simple vista sin hacer ningún tipo de corte. La corteza cerebral, allí explica muy bien que está formada por tejido nervioso, permite la capacidad de percibir lo que nos rodea, o sea, la corteza cerebral es la encargada de analizar todas las acciones que realizamos. Y presenta tres tipos de corteza: arquicorteza, paleocorteza o isocorteza, al igual que el cerebelo. El cerebelo tiene arquicerebelo, palicerebelo e isocerebelo. Entonces, hablando en general de la corteza cerebral, para resumir, esta forma el revestimiento de los hemisferios cerebrales. Está compuesta por sustancia gris y se ha estudiado que tiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. O sea, imagínense la cantidad de neuronas que tiene. La superficie de la corteza como le hemos hablado que la bóveda craneal es rígida, esta se forma en pliegues o circunvoluciones que están separadas por fisuras o surcos. La corteza es más gruesa en las crestas o en la porción más alta de las circunvoluciones y es más delgada en la profundidad de un surco. Al igual que la sustancia gris de cualquier otro sitio del sistema nervioso central, consiste en una mezcla de fibras nerviosas. ¿Cuáles son las fibras nerviosas, las células nerviosas que tenemos en esta corteza? Pasa la diapositiva hasta la parte de las fibras nerviosas, que son las células piramidales, que bien explicaron. Bueno, ahorita hablamos de las capas. Primero hablamos de las fibras y después hablamos de las capas. Doctor, esas las tiene Bueno, Karen, no creo que importa. fue el que habló No de importa. la Entonces, célula. escucha y ustedes Lo que pasa- revisan. Entonces, las células nerviosas que Ok. existen en la corteza cerebral son las principales, son las células piramidales, las células estrelladas. Las células reciben nombre de acuerdo a su forma. Las células fusiformes, células horizontales, son de Ramón y Cajal, que eran unos investigadores españoles que las consiguieron, y las células de Martinotti, no sé si no recuerdo que las haya mencionado. Las células piramidales llevan ese nombre debido a la forma de sus cuerpos o formas de pirámide. La mayoría de los cuerpos son entre 10 y 50 micras de longitud. Sin embargo, hay células piramidales gigantes que se llaman células de Betz, que sí las mencionaron, cuyos cuerpos pueden medir hasta 120 micras. Esa es micras. Esas células se encuentran en la circunvolución precentral, es decir, antes de la fisura central o en el lóbulo frontal. Son células totalmente motoras, todo lo que es presental es motor. Posteriormente encontramos las células estrelladas, que a veces también se les denominan células granulosas. Son de muy pequeño tamaño, tienen forma de poligonal o de una estrella, y su cuerpo mide aproximadamente 8 micras. Estas células tienen múltiples dendritas y un axón relativamente corto que termina sobre una neurona cercana. Las células fusiformes tienen muchas dendritas que surgen en cada polo de su cuerpo celular. Tiene una dendrita inferior y una dendrita superior. Las células de Ramón y Cajal son pequeñas células fusiformes orientadas horizontalmente en la capa más superficial de la corteza. Y las células de Martinotti son pequeñas células multipolares presentes a todos los niveles de la corteza. Luego sí hablamos de las capas. Las capas de la corteza cerebral son las que mencionaron ahorita, capa molecular, que esta capa es la más superficial, consiste principalmente en una red densa de fibras nerviosas orientadas de forma tangencial que derivan de las dendritas, de las células fusiformes.
¿Qué más de importancia aquí? La segunda capa es la capa granular externa. Esta capa contiene un gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas. La tercera capa es la capa piramidal externa, que esta capa está compuesta por células piramidales del tamaño de células piramidales. Y la capa granular interna es la capa más compuesta por células estrellas dispuestas y muy compactas. Hay una quinta capa que es la capa ganglionar o capa piramidal interna que contiene células piramidales muy grandes y de tamaño intermedio, dispersos entre las células piramidales. Ok. La importancia de la estructura de la corteza cerebral, para que entiendan cómo funcionan las áreas de Broca y esas cosas. La corteza cerebral está organizada en unidades verticales. Nosotros vemos la corteza como si fuera un mantel, una capa en sí, pero cada área de ellos se dispone como una columna de actividad funcional, es decir, una columna que tiene un espacio en cada una de esas capas que mencionamos anteriormente. Entonces, estas columnas miden aproximadamente 300 y 600 micras de ancho y la corteza sensitiva, por ejemplo, cada columna cumple una función sensitiva específica y única para el cuerpo humano. O sea, por eso es que existen tantas áreas y tantas capas. Estas unidades funcionales se extienden a través de las 6 capas, desde la superficie cortical hasta la sustancia blanca. Cada una posee fibras aferentes, neuronas comunicantes y fibras eferentes. Una fibra eferente puede establecer sinapsis directamente con una neurona eferente o abarcar cadenas verticales de neuronas. Es decir, tienen fibras que llevan y traen información a través de cada una de las capas que abarca la corteza cerebral. Ok, pasamos a las áreas corticales. Las áreas corticales fueron divididas de forma precisa en la corteza cerebral por un estudio especializado como lo escribió Brodmann. Es una simplificación excesiva de las áreas de esta. Es una simple división de las áreas corticales en motoras y sensitivas. Esto lo pueden estudiar fácilmente con un cuadrito o un dibujo que les muestra la numeración de las áreas, y les muestra la función que cumple. Ya, deme un minuto. Ok, ya regresé. Ok, por ejemplo, en el lóbulo frontal encontramos áreas de importancia como el área precentral. Esta área precentral está situada en la circunvalación precentral e incluye la pared anterior del surco central. Estas áreas precentrales, como su nombre lo indica, son totalmente motoras. Es un área motora y área motora primaria, o área premotora o área premotora secundaria. Sí, pues, coloca la diapositiva de, creo que era Manuel, si las tienen. Ajá, yo las coloco, ya. Dale, por favor. Manuel, hay una parte donde hablaron de las áreas hablaste de las áreas de Wernicke. Fuiste tú, ¿verdad? Ujú. ¿Qué pasó, Manuel? No, yo no hablé. Bueno, Yo no no hablé importa. de esa área. Bueno, Pongo no las importa. diapositivas. No, fui yo, doctor, fui yo. Fue clímaco. Ah, bueno. Sí, Bueno, no sí. importa. Lo que le quiero explicar es que dependiendo del lóbulo
que se encuentra, encontramos diferentes áreas de gran importancia. Por ejemplo, cuando les quería hablar del área de Wernicke, hay un área que se llama área sensitiva del lenguaje de Wernicke que se localiza en el hemisferio izquierdo, generalmente en el lóbulo temporal. Esta está conectada con el área de Broca por una fibra que se llama el fascículo arcuato. ¿Cuál es la importancia del área de Wernicke? Es que hay una serie de patologías, como los accidentes cerebrovasculares o accidentes transitorios, que hacen una lesión vascular o isquémica o hemorrágica en estas áreas. Entonces, el paciente empieza a presentar una patología que se llama afasia, que es incapacidad para comprender o comunicarse a través de gestos, palabras, señas, entre otros. Entonces existen dos tipos de afasia que van a buscar, es la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke, el paciente puede expresarse, pero no entiende o no comprende. Mientras que la afasia de Broca, el paciente comprende, pero no puede expresarse. Y esto es muy común, muy común. Cuando ustedes vean un paciente que tú le dices cómo estás y te responde qué o no entiende, es probable que tenga una afasia de Wernicke y tenga un accidente cerebrovascular. Y al revés en las brocas, cuando él entiende pero intenta hablar y no puede. Existen diferentes áreas corticales, por ejemplo, el área cortical del gusto está ubicado en el inferior de la circunvolución postcentral. Todo lo que es postcentral es sensitivo, igual que el área vestibular que está en la circunvolución postcentral y está relacionada con las áreas del rostro. Encontramos también el área auditiva en el lóbulo temporal. Existe área auditiva primaria y secundaria. El área visual se encuentra en el lóbulo occipital. Yo ahorita les voy a pasar un cuadro que, que tiene todo esto, tiene todas las áreas de principal importancia. No nos vamos a aprender todas porque son demasiadas, pero las principales. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, como también comentó su última compañera, es que existen dos tipos de hemisferios, un hemisferio dominante y un hemisferio no dominante. Eso se llama dominancia cerebral. Más del 90% de la población es diestra, es decir, que el hemisferio izquierdo es el dominante, pero el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. Y apenas un 10% tiene el hemisferio derecho dominante y siendo zurdo. Pero se reconoce que los zurdos como te digo, son más brillantes. Las personas más inteligentes de la historia han sido zurdas. Por eso esa es una acotación, pues. Tienen que ver que, recuerdo que les dije de las decusaciones piramidal y por eso es que el derecho controla el izquierdo, entre otros. ¿Qué más les comento? A ver. Mm, ya. Aquí tenía algo anotado que quería mostrarles. Mientras lo consigo, que estoy leyendo un libro, si tienen alguna pregunta, me lo pueden decir.